Hola a todos y muy bienvenidos, queridos amigos, oyentes, seguidores de esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast. Bienvenido a este episodio número 62 ya, o episodio 42 de la tercera temporada. Estamos tratando Historia Argentina, estamos llegando ya al final de esta tercera temporada. Restan solamente 2 capítulos en donde vamos a estar hablando de los gobiernos kirchneristas, ¿sí? Parte 1 el día de hoy. Parte 2 en el próximo episodio. Gobiernos kirchneristas que tienen su origen allá por el año 2003 y que se extendieron hasta el año 2015. Ya les adelanto una especie de spoiler de lo que va a ser lo que sigue. Sí, van a ser los 2 últimos episodios de la temporada 3 de Historia en Podcast. Ya lo que vendrá lo iré adelantando un poquito por las redes sociales, por nuestro Instagram oficial, ¿sí? Historia en Podcast. De paso les dejo la invitación para que pasen por ese lugar, ¿sí? Por esa red social, chusmeen un poquito. Estamos subiendo información interesante, datos curiosos, sabías qué, trivias, pueden dejar su opinión, nos suben la captura de pantalla escuchándonos y de paso ayudan, ¿sí? A que este proyecto, que es gratuito, ¿sí? Este proyecto de divulgación histórica que es gratuito para todo el mundo, sea escuchado y la historia llegue de esta manera a mucha más gente, ¿sí? A muchas más personas interesadas que, como siempre digo, por ahí no tienen o no cuentan con el tiempo o los recursos necesarios para comprarse un libro o para sentarse a leer, no disponen del tiempo para sentarse a leer, y por ahí en episodios de media hora, 40 minutos, 45 minutos, una horita, algunos por ahí más extensos, pueden aprender algo de historia. Así que agradezco siempre que puedan difundir el proyecto, como siempre digo, y lo comparten y nos etiquetan, ¿sí? Ahí en Instagram como Historia en Podcast. Bien. Gobiernos kirchneristas parte 1, o el kirchnerismo parte 1, ¿sí? Hemos dejado en el episodio anterior en lo que fueron las elecciones de abril del año 2003, ¿sí? Elecciones que, con el objetivo de aliviar aquellos costos políticos de la represión en Avellaneda, en el puente Pueyrredón, en junio del 2002, Duhalde decidió adelantar, ¿sí? Decidió adelantar esas elecciones presidenciales para el mes de abril del año 2003. El propio Duhalde, recordemos, no se podía presentar porque su propio partido así lo había impuesto, ¿sí? Lo habían designado como presidente previsional en el 2 de enero del 2002 con el objetivo de llamar a elecciones, y él no se podía presentar como candidato, no podía autocandidatearse, digamos. Y asimismo, el propio Duhalde mantenía el control del aparato del partido justicialista, del PJ, en la provincia de Buenos Aires, y apoyó al gobernador de Santa Cruz, a la candidatura del gobernador de Santa Cruz a presidente, digamos, la candidatura a presidente, digámoslo bien, la candidatura a presidente del gobernador de Santa Cruz, Néstor Carlos Kirchner, para encabezar la fórmula presidencial del partido justicialista. Por eso se dice muchas veces que al kirchnerismo lo creó Duhalde, digamos, el kirchnerismo fue una creación de Duhalde. ¿Por qué? Porque en realidad Duhalde no se podía presentar y apoyó la candidatura de Néstor Kirchner. Vamos a ver después qué pasó ahí en medio, porque hubo unos dimes, diretes, unos idas y vueltas, como en toda la historia política argentina, ¿sí? Paréntesis aquí, es un tema bastante reciente. No me gusta analizar los temas tan recientes porque por ahí las fuentes históricas que siempre están manchadas de cierta ideología, bueno, en estos casos son todavía un poquito más complicadas. Pero bueno, vamos a tratar, como siempre digo y siempre hago, trato de hacer al menos, de ser lo más objetivo posible a la hora de analizar un tema histórico, siempre asentándonos sobre las fuentes históricas, ¿sí? Estas elecciones de 2003 que van a llegar en un periodo de máxima fragmentación política, ¿sí? Tal es así que el peronismo va a tener 3 candidatos y la Unión Cívica Radical, los 2 mayores partidos políticos en nuestra historia como país, también va a tener 3 candidatos, 3 radicales, 3 peronistas. El peronismo va a ir en primera instancia con Kirchner a la cabeza, que va a sumar a Daniel Scioli como vicepresidente, un hombre que venía del deporte, también había incursionado ya algo en política. Va a tener una segunda fórmula que va a ser Menem, ¿sí? Que se postula para lo que iría a ser, digamos, su tercera presidencia. Menem, que va a designar como compañero de fórmula al gobernador salteño Juan Carlos Romero. Y en tercera instancia, dentro del peronismo, la fórmula encabezada por Adolfo Rodríguez Sá, el ex
presidente ahí provisional a fines del 2001, con Melchor Pose, un hombre que venía, digamos, del sector del radicalismo bonaerense como candidato a vicepresidente. Y por el lado del radicalismo que hay que decirlo venía muy debilitado después del fracaso que había significado la alianza. De ahí puede que venga esta división, esta decisión. De hecho, Melchor Pose, que se va a ir como candidato con Adolfo Rodríguez Sá, ¿sí? Vamos a tener a Leopoldo Moró como principal candidato de la Unión Cívica Radical. Vamos a tener también a Ricardo López Murphy como encabezando un partido propio, que era el Partido Recrear, pero que a su vez se había escindido de la Unión Cívica Radical. Y vamos a tener también a Elisa Carrió, que va a ir como candidata por el ARI, ¿sí? La Afirmación por una República Igualitaria. ¿Qué sucedió en esas elecciones del 27 de abril del año 2003? Bueno, las va a ganar. Va a terminar primero, ¿sí? La fórmula encabezada por el expresidente Carlos Saúl Menem, ¿sí? Menem Romero con el 24,45% de los votos. En segundo lugar, la fórmula también del PJ, encabezada por Néstor Kirchner y Daniel Scioli, con el 22,24% de los votos, es decir, apenas un 2% de diferencia. Y en tercer lugar, la fórmula de Ricardo López Murphy, con el 16,37% de los votos. ¿Qué sucedió? La cláusula de balotaje o de segunda vuelta, ¿sí? Decía que en estas elecciones no había habido un ganador, un vencedor, al menos en primera vuelta. Por lo tanto, debía realizarse una segunda tanda de comicios, el famoso balotaje, que se había propuesto para el 18 de mayo del año 2003. Pero Menem, según dicen algunos analistas políticos, algunos historiadores también, para no perder en las urnas, ¿sí? Ante lo que él consideraba un contundente triunfo de Kirchner, decidió no presentarse a la segunda vuelta. Otra lectura va a decir que Menem buscó limitar la legitimidad del nuevo gobierno. A ver, hay una realidad, Menem sabía que iba a perder. Menem va a decir que él estaba muy castigado por la opinión pública, por los medios de comunicación. Entonces dice, si voy a las urnas en segunda vuelta contra Kirchner, muy probablemente pierda. Ante esa situación, algunos van a decir, van a analizar, van a leer en esa bajada que hace, digamos, cuando Menem se baja de la segunda vuelta, van a decir, bueno, en realidad Menem no quería herir su orgullo y su ego y decide bajarse. Otros van a decir, no, ojo, lo que Menem está haciendo es una jugada política para, viéndose ya perdido, decide bajarse de las elecciones, le da el triunfo al kirchnerismo, digamos, a Néstor Kirchner, ¿sí? Y de esa forma le marca la cancha al kirchnerismo, le va a estar diciendo, bueno, en realidad no sos un gobierno que cuenta con la legitimidad absoluta porque el triunfo te lo di yo, no te lo dio el pueblo. Bueno, veremos después eso cómo fue pasando. Es una lectura como para tener en cuenta, digamos, y yo se la transmito a ustedes, después ustedes sabrán qué hacen con esa lectura, digamos, ¿no? Pero también como para tener en cuenta. ¿Qué decía Menem? Porque es interesantísimo lo que decía el expresidente y candidato a presidente nuevamente, que se bajó del balotaje. Decía lo siguiente, escuchen. Como decía la compañera Evita, renuncio a los honores y a los títulos, pero no a la lucha. Hoy más que nunca, la Argentina requiere contar con un poder político imbuido de la más plena y transparente legitimidad democrática. Lamentablemente, considero que este objetivo absolutamente necesario no está garantizado con el cumplimiento de la segunda vuelta electoral prevista para el domingo 18 de mayo. La existencia de una campaña sistemática de difamación y de calumnia contra mi persona, orquestada desde el comienzo del gobierno de la Alianza, y continuada luego durante el actual gobierno de transición, ha generado las condiciones para que una importante franja de la opinión pública se pueda ver virtualmente sometida esta vez al acto de violencia moral de tener que escoger un candidato presidencial al que apenas conoce y en el que no confía, no como expresión de adhesión a una propuesta y a un programa que se negó a debatir públicamente, sino con el solo objeto de impedir la victoria de otro candidato presidencial. Por estos motivos, estimo conveniente no participar en esta segunda vuelta electoral. Comprometo desde ya todo mi respaldo y mi colaboración con las nuevas autoridades constitucionales
para defender a rajatabla la estabilidad del sistema democrático. A los millones de argentinos que me acompañaron con su voto, a todos ellos les digo que los llevo en mi corazón, que no bajaré los brazos y que pueden tener la absoluta seguridad que no abandono la lucha política, que ha sido y es la existencia y la razón de mi vida. Que Dios los bendiga y bendiga a nuestra querida Argentina. Bueno, realmente un proceso de mea culpa fabuloso el que hace Menem, digamos, ¿no? Siempre pateando la pelota fuera de la cancha. La culpa es de los formadores de opinión, de la opinión pública, nunca de la gestión y de aquellas cosas que llevó a cabo como presidente en 2 oportunidades, digamos, ¿no? Como había tenido tiempo como para mejorar la cuestión y en realidad quedó bastante a mitad de camino. Bueno, en realidad se pueden desprender miles de análisis de lo que dice, incluso la propia apreciación que tiene Menem de un candidato que ni siquiera conocen, dice, acusándolo a Kirchner de desconocido y que lo van a votar simplemente para no votarme a mí. Bueno, muy interesante el discurso de Menem. No vamos a ahondar en eso porque si no podríamos estar toda una temporada analizando lo que Menem ha dicho, digamos, ¿no? Pero bien, ¿qué sucede? Se baja Menem del balotaje y se proclama como ganador la fórmula encabezada por Néstor Carlos Kirchner, y Daniel Scioli, que había obtenido, como dije recién, el 22,24% de los votos en primera vuelta. Kirchner va a terminar asumiendo el 25 de mayo de ese mismo año, del año 2003, una fecha histórica, digo, más allá del 25 de mayo, ¿sí? Pero además una fecha histórica para el peronismo, porque se cumplían 30 años de la asunción de Héctor J. Cámpora como presidente, quien puso fin a 18 años de proscripción del peronismo, allá por el año 1973, que lo hemos analizado en el episodio oportuno, digamos, ¿no? Bien, entonces, fecha histórica, de reconstrucción de la Argentina. Además se venía a plantear esta cuestión de la unidad de una nueva Argentina, tratar de calmar la violencia política, social, terminar con la violencia económica que se estaba sufriendo también. Entonces, bueno, tras presentar juramento en el Congreso de la Nación, el propio Kirchner, ya presidente, da un discurso que contenía indicios de lo que sería un cambio de época, ¿sí? Un discurso que va a ser muy criticado por la oposición, un discurso que va a ser catalogado de setentista, ¿sí? Y un discurso que vale la pena, al menos escuchar algunos fragmentos. Esto decía Kirchner en su discurso de Asunción el 25 de mayo del año 2003. En nuestro proyecto ubicamos en un lugar central la idea de reconstruir un capitalismo nacional que genere las alternativas que permitan reinstalar la movilidad social ascendente, la generación de nuevos puestos de trabajo y una mejor y más justa distribución del ingreso. Como se comprenderá, el Estado cobra en eso un papel principal, es que la presencia o la ausencia del Estado constituye toda una actitud política. Debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona. Solo cuando el gobierno se desentiende del pueblo es que toda la sociedad empobrece, no solo económicamente, sino moral y culturalmente. A la Constitución hay que leerla completa. La seguridad jurídica debe ser para todos, no solamente para los que tienen poder o dinero. Gobernabilidad no es ni puede ser sinónimo de impunidad, no es ni puede ser sinónimo de acuerdos oscuros, manipulación política de las instituciones o pactos espurios a espaldas de la sociedad. Reinstalar la movilidad social ascendente que caracterizó a la República Argentina requiere comprender que los problemas de la pobreza no se solucionan desde las políticas sociales, sino desde las políticas económicas. La tragedia cívica del clientelismo político no es producto de la asistencia social como gestión de Estado, sino de la desocupación como consecuencia de un modelo económico. El objetivo de dar salud a los argentinos impone que se asuman políticas de Estado que sean impermeables a las presiones interesadas, por poderosas que sean, provengan de donde provengan. El país no puede continuar cubriendo déficits por la vía del endeudamiento permanente, ni puede recurrir a la emisión de moneda sin control, haciendo correr riesgos inflacionarios
que siempre terminan afectando a los sectores de menos ingresos. Ese equilibrio fiscal tan importante deberá asentarse sobre dos pilares: gasto controlado e eficientes e impuestos que premien la inversión y la creación de empleo y que recaiga allí donde hay una real capacidad contributiva. Mantenimiento del equilibrio fiscal y traje a rayas para los grandes evasores en la seguridad de que si imponemos correctamente a los poderosos, el resto del país se disciplinará. La evasión es la contracara de la solidaridad social que exigiremos. Al contrario del modelo de ajuste permanente, el consumo interno estará en el centro de nuestra estrategia de expansión. La capacidad de compra de nuestra población deberá crecer progresivamente por efecto de salarios, por el número de personas trabajando y por el número de horas trabajadas. No se puede recurrir al ajuste ni incrementar el endeudamiento. No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos, generando más pobreza y aumentando la conflictividad social. Nuestra prioridad en política exterior será la construcción de una América Latina políticamente estable, próspera, unida, con bases en los ideales de democracia y de justicia social. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Llegamos sin rencores, pero con memoria. Memoria no solo de los errores y horrores del otro, sino también es memoria sobre nuestras propias equivocaciones. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! Debo confesar que cada vez que escucho este discurso de Asunción de Néstor Kirchner, realmente mueve cosas, digamos, ¿no? Ideológicamente, sin ser del palo, digo, pero mueve cosas porque realmente es un discurso que hay que leerlo en la época en la que fue dicho, en una Argentina sumamente desunida, una Argentina en retazos, una Argentina para armar, como dije en el episodio pasado, y el tipo verdaderamente, al menos desde el discurso, discursivamente, sí, estaba tratando de generar un conglomerado de fuerzas, tratando de unir, pegar, digamos, ¿sí?, esas partes de esa Argentina que estaba en pedazos. En cierta forma lo hizo, digamos, ¿no? En cierta forma lo hizo a tal punto que fue un gobierno que durante 3 periodos, ¿sí?, tanto él como su esposa, incluso en la actualidad, han podido permanecer en el poder. Después discutiremos las otras cosas que no son pormenores, digamos, ¿no? Que no hay que pasarlos por alto y no los vamos a pasar por alto. Pero al menos del discurso generaba cierta adhesión. Y en segunda instancia me mueve algo este discurso porque digo, ¿qué pasaría si los tipos que están hoy en el poder reescuchan, vuelven a escuchar lo que Kirchner dijo allá por el 25 de mayo del 2003? La cuestión de la emisión, la cuestión de la pobreza, la cuestión del acceso al trabajo, la cuestión social que no puede ser saneada desde lo social y desde la ayuda permanente del Estado, sino desde lo económico. Y digo, ¿qué pasó al medio? ¿Qué pasó? Porque en el discurso realmente era un discurso para comprar, digamos, ¿no? Era un discurso muy de vidriera, pero a la hora de la práctica, ¿qué pasó? Porque si vemos el discurso desde el hoy, un discurso que tiene 18 años, si no saco mal la cuenta, es un discurso que realmente proponía unir, un discurso que realmente proponía sanear la Argentina, un discurso que realmente, o una mirada, una óptica política que realmente era comprable, digamos, ¿no? Estaba ahí con moño puesto en la idea. ¿Qué pasó? El discurso se compró, sin lugar a dudas.
¿sí? Está en evidente, digamos, que el discurso fue comprado. Ahora, ¿fue llevado a la práctica ese discurso? La cuestión de la salud para pocos, traigámoslo a la actualidad, ¿sí? Un gobierno del mismo palo ideológico. Traigamos la cuestión del trabajo a la actualidad, traigamos la cuestión impositiva a la actualidad, traigamos la cuestión de la evasión a la actualidad, traigamos la cuestión del acceso a la vivienda a la actualidad. ¿Sí? Sin ir más lejos, en esta semana en Argentina tuvo desaparecida una nena de 7 años por 3 días, una nena que vive en situación de calle. Digamos, ¿qué pasó? Pasaron 20 años de agua bajo el puente, digamos, ¿no? Entonces, ese discurso que se compró en la práctica terminó en cierta forma fallando. Ya veremos qué pasó al medio, ¿sí? Vamos a tratar de analizarlo. Y no fueron solamente 4 años de otra gestión, digamos, tampoco, no nos vamos a correr, no nos van a correr, digo, a los historiadores, ¿no? Por ese lado, ¿sí? Pasaron cosas, hay fuentes que demuestran que pasaron cosas. Bien, ¿qué pasó? Lo vamos a ir analizando. Este discurso, esta asunción, este gobierno que iniciaba allá por 2003 tuvo un gran respaldo latinoamericano, ¿sí? Podemos decir que la institucionalidad recuperada en nuestro país tuvo un gran respaldo latinoamericano. La presencia de 12 presidentes latinoamericanos en ese acto de asunción lo develaba, ¿sí? Además, presencias icónicas, Hugo Chávez, Lula da Silva, Fidel Castro, hacía pensar en una integración regional inédita y aquellos que lo leen desde la política, es decir, una integración regional quizás algo corrida hacia la izquierda, digamos, ¿no? Entonces, no deja de ser interesante también para analizar. Ahora, ya metiéndonos en el gobierno de Kirchner, vamos a empezar por la pata económica. Siempre digo, para mí es la más interesante. Está la política económica llevada a cabo por el primer gobierno kirchnerista, que se propuso en primera instancia el desendeudamiento y el crecimiento con inclusión social. Y acá me parece que hay algo nuevo y voy a hacer un pequeñísimo parate, como al menos para pensarlo, digamos. No lo voy a analizar, pero sí dejárselo planteado como para que cada cual lo analice. Si hay algo digamos, sumamente reconocible en esa primera presidencia kirchnerista, en la presidencia de Kirchner, vamos a decir, fue el léxico, ¿sí? El poder discursivo del kirchnerismo, la ampliación del léxico dentro del discurso kirchnerista fue también comprable, fue también de vidriera, digamos, fue tribunero en cierta forma, ¿sí? Crecimiento con inclusión social. A ver, la inclusión social, la justicia social peronista fue cambiado a esto de la inclusión social. Vamos a crecer, pero no es que van a crecer unos pocos, vamos a incluir socialmente al resto de la población. Bueno, discurso, ¿sí? Discurso, 50% de pobreza hoy en día en nuestro país, 7 de cada 10 niños son pobres en situación de calle. Bueno, claramente la inclusión social era para pocos, digamos, ¿no? Pero al menos desde el discurso, desde el léxico, ¿sí? Hay una ampliación en cuanto a palabras, ¿sí? En cuanto a palabras utilizadas. Me parece interesante como para parar ahí un poco la pelota y pensarlo. ¿Cuántos jóvenes, cuánta militancia política ha comprado ese discurso, ¿sí? O se ha imbuido en ese nuevo léxico que se estaba generando? Le pareció ameno, le pareció correcto y se comenzó a militar por esa vertiente política que para mí inaugura el kirchnerismo. Rescatando muchísimas cosas del peronismo clásico, vamos a decir, pero le da una vueltita de tuerca más. Bien. En la política económica, entonces, el desendeudamiento y crecimiento con inclusión social, la premisa principal. Kirchner va a ratificar a Labaña como ministro de Economía, venía de la gestión anterior. El objetivo primero entonces iba a ser la reactivación económica y el crecimiento con inclusión. Kirchner llega al poder con una desocupación del 27% y una pobreza del 42,7%, ¿sí? Pobreza que va a ir bajando a lo largo de ese primer mandato entre 2003 y 2007, pero que va a tener nuevamente una eclosión en los periodos posteriores. Como principales medidas podemos decir que se mantuvo la devaluación del peso frente al dólar, en primera instancia para favorecer al rubro de las exportaciones y también para promover la reactivación industrial. Se propuso la mejora progresiva de los salarios y las jubilaciones. Esto deberíamos por ahí medio encomillarlo, ¿sí? En primera instancia con el objetivo de favorecer el consumo en el mercado interno, una medida del manual peronista directamente. Se va a negociar también en primera instancia una reprogramación del pago de la deuda con el FMI
con el Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo, el famoso BID. En noviembre del 2005, Labaña se va a mostrar enojado con las pujas sindicales, con el rebrote de la inflación. Ese enojo del ministro de Economía va a llevar a que se enfrente con la figura presidencial, lo cual lo llevó a ser desplazado, ¿sí? a ser obligado a renunciar al Ministerio de Economía, y en su lugar fue designada Felisa Micheli, ¿sí? Cada vez se fue haciendo más evidente que la economía quedaba totalmente subordinada a los objetivos políticos de la gestión presidencial. Incluso las medidas, se dice que las medidas económicas eran directamente decididas por el presidente de la nación. El 15 de diciembre del año 2005, Kirchner, así como hito dentro de la historia económica del kirchnerismo, ese 15 de diciembre del 2005, Kirchner va a informar que se pagaría la totalidad de la deuda con el FMI, lo cual significaba un desembolso de 9.810 millones de dólares, que permitía al mismo tiempo el ahorro, en una suma bastante interesante, en intereses, ¿sí? Pagábamos la deuda, nos ahorrábamos los intereses por un monto aproximado de 842 millones de dólares. De esa forma, el FMI perdió la monitorización que tenía de la economía argentina, sobre el rumbo de la economía del país, por así decirlo, y comienza el mito de se canceló la deuda, ¿sí? ¿Por qué mito? Porque es cierto que un mito que mitad verdad, mitad mentira, digamos, ¿no? Pero todo mito necesita de esto y retroalimentarse constantemente. Se canceló la deuda, tiene algo de verdad, se canceló la deuda con el FMI, es cierto, ¿sí? Pero Argentina aún debía afrontar la deuda con los llamados tenedores privados externos, ¿sí? También con el Club de París, esta entidad que representaba a los gobiernos europeos y al gobierno de Japón, ¿sí? Entonces, la deuda ¿con el FMI fue saldada? Sí, correcto, fue saldada. ¿La deuda privada con los tenedores privados externos de deuda fue saldada? No. Sí, que va a ser un conflicto que va a estallar después los famosos fondos buitres y toda esta cuestión del Club de París, que se va a dar en gestiones posteriores, también dentro del kirchnerismo, con la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces eso, mitad verdad, mitad mentira, y va a traer un conflicto que lo vamos a analizar en el próximo episodio. Como resultado provisorio de estas medidas económicas, podemos nombrar en primera instancia el desendeudamiento, claramente con el FMI habíamos saldado nuestra deuda, y un aumento en la acumulación de reservas en el Banco Central, ¿sí? Producto de la devaluación y de los buenos periodos de cosechas agrícolas, y nuevamente Argentina muy encerrada en esos primeros momentos. Ya vamos a ver después que eso va a cambiar mínimamente. Con la suba de la soja, digamos, con el boom de la soja, permitía el ingreso de dólares y de divisa extranjera, lo cual le permitió aumentar las reservas en el Banco Central. Con ese panorama, el gobierno se va a proponer estabilizar y recuperar en primera instancia la economía mediante una fuerte intervención del Estado, ¿sí? El Estado va a abrazar a la economía, ¿sí? Nuevamente el intervencionismo estatal, también del manual peronista, digamos, por eso digo que el kirchnerismo reinventa el peronismo en pleno siglo XXI. Va a aumentar la inversión pública en cuestiones relacionadas a la economía. Sobre todo, el Estado va a estar presente en la obra pública, en la red vial, ¿sí? Uno de los claros ejemplos es la autopista Rosario-Córdoba. Era un proyecto que estaba pendiente desde 1970, ¿sí? Va a retomar ese proyecto el gobierno de Néstor Kirchner, proyecto que va a ser terminado e inaugurado en la siguiente gestión presidencial. Esa inversión en obra pública pasó del 1,2% del PBI en 2003 al 3,4% del PBI en el año 2007. Es decir, claramente estamos hablando de la obra pública como reactivación de la economía. Nuevamente, política netamente keynesiana, netamente peronista, si se quiere, digamos. Keynesiana si lo vemos en lo macro, en lo global, peronista, si se quiere, en el marco de lo local, allá de los años 40, de la reactivación económica de los años 40. Bien, en la cuestión energética también va a ser asumida como una política de Estado para revertir esas privatizaciones de la década del 90. Se va a crear Energía Argentina Sociedad Anónima, el famoso ENARSA, ¿sí? Una empresa estatal para la explotación y la comercialización del petróleo y también del gas natural, y tenía bajo su órbita
al mismo tiempo la generación y la distribución de electricidad, ¿sí? En este contexto se van a crear, también en el contexto de obra pública, se van a crear usinas termoeléctricas en el país. Aquí la ciudad de Pilar, en donde yo estoy viviendo actualmente, va a tener en el año 2010 la inauguración de una usina termoeléctrica, también en Chaco. Bueno, va a haber un programa bastante amplio de creación de usinas termoeléctricas en el marco de revertir esa situación de privatizaciones de la década del 90. Estas usinas que, hay que decirlo, trataban de aportar energía al famoso Sistema Integrado Nacional, el SIN, ¿sí? S-I-N. Por su parte, la industria se va a convertir en uno de los sectores más dinámicos de la economía, evidenciando, proceso que va a quedar evidenciado con las exportaciones de ciertos rubros industriales. La industria automotriz, por ejemplo, va a ser una de las más beneficiadas en esos momentos, lo cual logra revertir esa categorización histórica de la economía argentina como productora de materia prima, digamos, ¿no? que les decía anteriormente. Se va a dar también dentro de este gobierno, de este primer gobierno kirchnerista, la reconstrucción del Estado, ¿sí? En primera instancia, cuando hablamos de reconstrucción del Estado dentro del gobierno kirchnerista, en primera instancia estamos hablando de la reconstrucción de la autoridad presidencial, autoridad presidencial, digamos, que venía muy castigada desde los sucesos del 2001, incluso con Menem. Bueno, desde la recuperación democrática la autoridad presidencial estuvo bastante castigada, digamos, ¿no? Hecho que explota en el 2001, la falta de confianza, etcétera, etcétera. Más allá del escaso caudal de votos que había obtenido Kirchner en la primera vuelta, va a lograr reconstruir esa autoridad presidencial. Tantos partidarios como opositores a Kirchner van a reconocer la capacidad que el presidente tuvo, esta capacidad de liderazgo, esta capacidad de tomas de decisiones difíciles, ¿sí? Desembolsillar 9.800 millones para pagarle al Fondo Monetario Internacional y salirnos del fondo. Bueno, fue una decisión políticamente difícil. Bueno, van a reconocer esa capacidad de toma de decisiones, esa capacidad de liderazgo que Kirchner había empezado a mostrar apenas asumido allá por 2003. ¿Sí? También en el plano discursivo, Kirchner va a sacar cierta ventaja a sus adversarios políticos, lo que decía recién, la ampliación del léxico, la capacidad de oratoria, la capacidad de convencimiento con el discurso. También volvemos nuevamente al manual peronista allá de los 40, digamos, ¿no? Esta capacidad del populismo de generar líderes carismáticos y que convenzan con el discurso. Les recomiendo repasar ese episodio, ¿sí? Esa reconstrucción de la autoridad política podemos decir que va a estar relacionada o interrelacionada con el rol asumido por el Estado, por el intervencionismo estatal en materia económica, en materia social, y con la recuperación de la política como un espacio de participación, como un espacio de militancia, ¿sí? Algo que no se veía desde los 70, ¿sí? La militancia política tan fervorosa como se inaugura con el kirchnerismo, lo que les decía anteriormente, no se veía desde los 70 en nuestro país, ¿sí? Por eso estos gobiernos kirchneristas van a ser catalogados, como les dije anteriormente, de setentistas, incluso de setentismo violento, nubilado por la ideología, que, bueno, en cierta forma algo de razón tiene, digamos, no en la totalidad del asunto, pero cuando lo he dicho en su momento cuando he analizado peronismo, cuando uno obnubila la razón por la ideología, estamos en un fenómeno bastante similar a lo que sucede con la religión, ¿sí? Dejo de pensar simplemente para creer. Y cuando yo solamente creo, estoy dejando la razón en un segundo plano. Y si ya no soy capaz de razonar, estamos hablando de que soy altamente manipulable. ¿Sí? Entonces, me parece, esto es mi postura, se puede coincidir o no, digo, pero desde mi punto de vista, cuando la ideología nubla la razón, estamos en presencia de autómatas al servicio de la política. En segunda instancia, cuando hablamos de reconstrucción del Estado, estamos hablando también de la reforma de la Corte de Justicia, ¿sí? Una corte que fue caratulada durante muchos años como una corte menemista, ¿sí? A pocos días de asumido como presidente, Kirchner, en la noche del 4 de junio del año 2003, usó por primera vez la cadena nacional como presidente, ¿no? Y le pidió al Congreso que activara el mecanismo de juicio político contra algunos miembros del máximo Tribunal de Justicia,
Y ante ese panorama, algunos miembros del máximo Tribunal de Justicia decidieron renunciar. ¿Sí? Renunciaron miembros de la Corte. A los pocos días, el 19 de junio de ese mismo año, el presidente firmó un nuevo decreto en el cual estableció mecanismos de transparencia e idoneidad para la designación de futuros ministros en la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? En noviembre de ese mismo año va a asumir Eugenio Raúl Zaffaroni, ¿sí? Que se va a convertir en el primer juez en ser designado a través de este método público de nominación. En 2004 se van a dar las designaciones de Elena Hilton de Nolasco y de Carmen María Argibay, lo cual va a marcar el fin de la etapa de una Corte de Justicia compuesta únicamente por varones, por hombres, y esta cuestión, bueno, nuevamente del discurso, digamos que entra a jugar ahí. Una corte que históricamente había sido conservadora, compuesta por hombres, como le decía, de corte católico, si se quiere. Bueno, eso comienza a ser roto, si se quiere, y rearmado, ¿sí? Con la presidencia de Néstor Kirchner. En relación con el sindicalismo, un punto también bastante interesante a tener en cuenta durante el gobierno de Néstor Kirchner. Al igual que el peronismo, el kirchnerismo va a buscar el apoyo del sindicalismo, ¿sí? Lo que, según mi óptica, puede ser catalogado como un gobierno de corte populista, ¿sí? Se va a buscar el apoyo de las bases populares, ¿sí? Si vamos al manual, significa eso, con un discurso que es altamente comprable, como lo decía recién, con un discurso que es convincente, pero que en la práctica guardaba cierto atisbo de demagogia y que terminaba, digamos, el discurso muriendo en discurso, y en la práctica, bueno, si vemos el agua que ha corrido debajo del puente, lejos estaba de parecerse en algo a lo que en realidad sucedía, digamos, ¿no? Como les decía, va a buscar el apoyo del sindicalismo para lograr el apoyo de las bases obreras, de las bases populares, con el que Kirchner no contaba, ¿sí? Recordemos que había obtenido el 22% de los votos apenas, ¿sí? Hoy, visto desde el hoy con el diario del lunes, podemos decir, el sindicalismo y la base obrera y la base popular es el pilar fundamental del movimiento, del partido político, digamos que hoy Frente de Todos, Frente para la Victoria, kirchnerismo, englobémoslo, o peronismo del siglo XXI. Podemos decir entonces que es el pilar fundamental el sindicalismo. Fíjense, mírenlo en el hoy, digamos, ¿no? Ningún sindicalista se queja con los precios, con el aumento de precios. Ningún sindicalista se queja por las paritarias, que son nefastas, lo digo como docente, nefastas, ¿sí? No encuentro ningún Baradel haciendo cortes, que deberíamos hacerlo, y no hay ninguna queja de ningún sector. No veo quejas por el aumento de combustible por camioneros, no veo quejas, ¿sí?, de ningún sector del sindicalismo, ¿sí? Y no me van a decir que en este gobierno kirchnerista que estamos actualmente no se están tomando medidas que van en contra de lo que el propio Kirchner dijo en el discurso que le pasé anteriormente. Entonces, digo, pilar fundamental para contener a las masas populares y para lograr el apoyo al gobierno, ¿sí? En el 2003 el movimiento obrero estaba sumamente disgregado. Teníamos la CTA con Víctor de Genaro, o de Genaro, como prefieran nombrarlo, el movimiento de trabajadores argentinos con Moyano, que son los dos movimientos, los dos representantes del movimiento obrero que le habían ofrecido cierta resistencia a las medidas neoliberales, si se quiere, neoliberales del menemismo. Y por otro lado la CGT con Rodolfo Daer a la cabeza, que estaba dentro de todo alineada al movimiento menemista, ¿sí? El 15 de julio del año 2004 el Congreso se va a llevar a cabo el Congreso Normalizador con todos los sindicatos, salvo la CTA. En 2005 Moyano va a ser designado como secretario general de la CGT unificada, y en 2006 Hugo Yasky va a ser nombrado como secretario general de la CTA, apoyando abiertamente al kirchnerismo frente a De Genaro, que cada vez tomaba una posición más crítica hacia el gobierno. Otro punto importante dentro del gobierno kirchnerista fue la relación entre el kirchnerismo y la educación, ¿sí? Y acá voy a parar un poco la bocha, porque voy a tener una visión que viene desde adentro de la educación. La educación guarda algo particular. Abro un pequeñito paréntesis. El sistema educativo argentino y la opinión pública, ¿sí?, guarda cierto particularismo que no sé si sucederá en otras partes del mundo, pero es el único sector de la vida, ¿sí?, de la vida social, en donde todos nos creemos capaces de opinar.
¿sí? Generalmente el argentino se cree todólogo, ¿sí? Se cree especialista en todo. Pero el sistema educativo como que genera cierta legitimidad, nos genera cierta legitimidad para hablar por el hecho de que todos hemos pasado por ahí, por ese sistema educativo, ¿sí? No tanto en economía no todos somos especialistas, opinamos y decimos barbaridades, ¿sí? Pero nos guarda cierto respeto porque es una materia que no conocemos. En política quizás pase lo mismo, o son opiniones por arriba. En la reforma de la Corte de Justicia opinamos, pero siempre pasa por arriba, no nos metemos tan de lleno. En educación, fíjese, todos en Argentina son maestros. Todos somos directores técnicos de fútbol y todos somos maestros. El haber pasado, esto es una opinión personal, ¿no? El haber pasado por el sistema educativo hace que tengamos o pensemos que tenemos legitimidad para opinar del sistema educativo como si lo conociéramos en profundidad, ¿sí? Como si fuéramos verdaderos pedagogos, como si todos fuéramos Paulo Freire. Bueno, en realidad el kirchnerismo inaugura esta cuestión de la inclusión, ¿sí? No la inaugura, pero la retoma después de varios años de desuso. Retoma, al menos discursivamente, esta cuestión de la inclusión social y del estar en la escuela. Los niños y los adolescentes debían estar en la escuela, ¿sí? Lo que nunca se puso en cuestión, al menos durante esa primera parte y durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, es cómo ese niño estaba en la escuela, qué calidad educativa recibía ese niño. Y esto voy también contra ese sectarismo docente de que no nos pueden evaluar, no nos pueden ver, no nos pueden medir, lo cual hace que la calidad educativa vaya francamente en retroceso, digamos, ¿no? Y acá hay que hacer un mea culpa docente. Los docentes, a muchos docentes no les gusta ser evaluados. Y como sucede en cualquier lugar del mundo, tendríamos que tener al menos anualmente, bianualmente, ¿sí? Un índice de desarrollo docente, saber cuánto se sabe, cuánto no se sabe, qué tan actualizado estoy. Digamos, la pandemia dejó en evidencia absoluta que gran parte del colectivo docente estaba enseñando con técnicas totalmente rudimentarias que ni siquiera correspondían al siglo XVIII, como he dicho alguna vez, ¿sí? Entonces, en esta lógica del gobierno kirchnerista, que, insisto, ha hecho le dio un fuerte incentivo a la educación, aumentó el porcentaje de PBI en educación, llevó a cabo la ley de educación técnica en 2005, la ley de financiamiento educativo en 2006, la ley de educación nacional también en el año 2006 en reemplazo de la vieja ley federal de educación del año 93, creó el Instituto Nacional de Formación Docente, el famoso INFOD, pasó la formación de educadores de 2 a 4 años. Entonces hay un fuerte incentivo, hay una fuerte participación del Estado en materia educativa. Ahora, insisto, hay que ver siempre, cuando se habla de igualdad, cuando se habla de inclusión, para mí también, y esto es personal, ¿no? Para mí también hay que hablar de calidad. Porque si no nos termina importando el número en definitiva, ¿sí? El 90% de los niños, dirán los políticos, el 90% de los niños de nuestro país están escolarizados. Eso es un triunfo de la política. Sí, el 90% está escolarizado. ¿Cuántos saben esos niños? Ese 90%. ¿Cuántos saben de ciencias? ¿Cuántos saben de matemáticas? ¿Cuántos saben de lo que fuere, ¿no? De lengua, de inglés, de competencia en lenguajes extranjeros, de competencia en TICs, ¿sí? En tecnologías de la información y la comunicación? ¿Cuánto razonan? ¿Leen un diario y entienden la intención que hay por detrás? ¿Saben leer entre líneas? Yo les aseguro que del 90%, el 90% no sabe. O sea, de ese 90%, ¿sí? El 90%, o sea, hay apenas un 10 que sí sabe y el 90 que no. Lo digo estando desde adentro, Lo digo estando desde adentro. Sacar ideas principales de un texto, separar en párrafos. Es tan difícil estar dentro del sistema educativo. ¿Por qué? Porque estamos luchando desamparadamente contra este sistema que nos dice, mientras más niños, adolescentes tengamos en la escuela, mejor. No es directamente proporcional eso. Hagamos foco también en la calidad educativa, porque si no nos vamos en el discurso, como en todo, digamos, ¿no? Pero nos vamos en el discurso, morimos en el discurso, ¿sí? En la práctica pasan otras cosas. En la práctica hay otras carencias. Y si hay algo que puede nivelar la sociedad, para mí, es el sistema educativo. La educación gratuita, ¿sí? En todos los niveles, primario, secundario, terciario, universitario, nivela, ¿sí? Nivela. ¿Habrá otras cosas de contexto? Sí, hay otras cosas de contexto. Hay muchas otras cosas que solucionar. Pero si
hacemos foco en eso, yo creo que lograríamos al menos a futuro tener una sociedad más justa, ¿sí? Una especie de rezo laico, como decía Alfonsín. Para mí la educación es una especie de rezo laico. Hay que focalizar en la calidad educativa, no en la cantidad de estudiantes que tengamos dentro de las aulas, ¿sí? Porque si no estamos hablando de encierro, ¿sí? La escuela, que ya es un contexto de encierro, una institución de encierro, estamos diciendo, bueno, lo sacamos a la calle y lo ponemos ahí. Bueno, ¿qué hacemos con eso ahí? ¿Sí? Hay que hacer algo. ¿Solamente contener? No, también hay que hacer otras cosas. Si no, no hablemos de educación, hablemos de contención infantil, de contención de la adolescencia, digamos, ¿no? Cambiemos los nombres. Ya que tanto gusta el léxico nuevo, por ahí podríamos también implementar eso. Otro de los puntos importantes del gobierno de Kirchner fue la política de los derechos humanos. A los pocos días de asumido, recibió en Casa Rosada a organismos de derechos humanos. Fue el segundo presidente en dar una audiencia a Madres de Plaza de Mayo. El primero había sido Adolfo Rodríguez Sá en el año 2001, en su breve mandato. El 21 de agosto de 2003 anula la ley de punto final y de obediencia debida, ¿sí? Con relación a los crímenes de lesa humanidad, leyes que fueron puestas por Alfonsín en su momento. Y el 24 de marzo del año 2004, Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, al cual estamos muy próximos, hoy que estoy grabando este episodio, 20 de marzo, en ese acto del 24 de marzo del año 2004, Kirchner decide quitar los cuadros de los presidentes de facto Videla y Viñone de la Escuela Militar. Ese mismo día se da el traspaso de la ESMA, ¿sí? De la Escuela de Mecánica de la Armada, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para formar un espacio de memoria. Y en su discurso Kirchner pidió perdón en nombre del Estado por los crímenes de la última dictadura. Está el discurso también dando vuelta en la web, pueden buscarlo, que es bastante interesante. Se va a dar la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad, después de que el 14 de junio del 2005 se anularan las leyes de punto final y de obediencia debida. Se reabrieron los juicios por crímenes de lesa humanidad. El primer represor en ir a juicio oral y público fue el ex comisario Miguel Osvaldo Echecolás. Uno de los querellantes contra Echecolás fue Julio López, ¿sí? Un albañil de La Plata que estuvo detenido y desaparecido en varios centros clandestinos de detención y tortura entre 1976 y 1979. Recuperó la libertad y declara en contra de Echecolás. ¿Qué pasó? Terminó declarando como testigo, y el 18 de septiembre, el día de la lectura de los alegatos, Julio López nuevamente fue desaparecido y hasta el día de hoy no ha vuelto a aparecer, y no hay mucha lucha que digamos para pedir la aparición con vida de Julio López, ¿no? Al día siguiente de la desaparición y de la lectura de los alegatos, Echecolás fue condenado a perpetua. También se condenó a Menéndez, bueno, toda la cúpula militar fue condenada a perpetua en nuestro país, lo cual se habló de un juicio y de un castigo realmente merecido, y fue una medida que se aplaudió, sobre todo, digamos, por gran parte de la población. Siempre vamos a tener los que están en contra y los defensores del terrorismo de Estado, digamos, lamentablemente es así. Con todo lo descripto, Kirchner supo unir, según mi óptica, a gran parte del país bajo el seno de su partido, ¿sí? La pregunta es, ¿realmente unió el kirchnerismo? Yo les dije, cuando hablamos de Duhalde, teníamos una Argentina para armar. Bueno, Duhalde junta los pedazos, y me parece a mí que en cierta forma Kirchner logró unir, ¿sí? Otros dirán, sí, al mismo tiempo que unió, también desunió, digamos, la aparición de la grieta y toda esta cuestión. Bueno, preguntémonos, ¿realmente unió Kirchner? Bueno, si vemos la situación previa en la que estaba la Argentina, para mí sí. ¿Sí? Esto es netamente personal. Me pueden escribir después por el Instagram de Historia en Podcast y dejarme su opinión, ningún problema. Para mí, si tenemos en cuenta la situación política, social y económica previa, para mí Kirchner logra unir, ¿sí? Se puede estar a favor o en contra del kirchnerismo, esto ideológicamente digo, no hay ningún problema, pero la conglomeración social en torno al kirchnerismo no puede, para mí, dejar de ser vista como un atisbo de unión, al menos, ¿sí? Quedó de manifiesto esta cuestión de la unión en torno al kirchnerismo en las elecciones legislativas del 2005. Explota la figura de Cristina Fernández de Kirchner, tengo problemas para nombrarlo, no sé si se han dado cuenta, senadora nacional por Santa Cruz en ese momento, y se va a presentar como candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, y obtiene el 46% de los votos frente a Hilda de Duhalde,
que el dualdismo, ya lo he dicho al comienzo de este episodio, era sumamente fuerte en Buenos Aires, ¿sí? Bueno, asimismo lo destruyó Cristina Fernández de Kirchner. Hilda Dualde, terminó juntando apenas el 19,7% de los votos frente al 46% de Cristina, ¿sí? Entonces el kirchnerismo se va a legitimar en las urnas, legitimación que no había tenido en la vuelta electoral presidencial del 2003, logra tenerlo en las elecciones de medio término del 2005. Kirchner, que había llegado como el candidato de Dualde, ¿sí?, poco a poco comienza a distanciarse y a formar su propio partido, su propio espacio político, consolidando su lugar dentro del peronismo. Por su parte, la oposición, sumamente fragmentada, tenía solo dos propuestas alternativas: el socialismo en Santa Fe, con Hermes Wiener a la cabeza, y el PRO, ¿sí?, este famoso Compromiso por el Cambio, que comenzó llamándose así en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con Macri a la cabeza, pero sin chances a nivel nacional de consolidar su poder. Simplemente ostentaron cierto poder local. Wiener en Santa Fe, el PRO en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa oposición, si bien fragmentada, comenzó con un amplio apoyo. No sé si tanto en la presidencia de Kirchner, esto se va a ver después en las gestiones de Cristina, con un amplio apoyo del sector mediático, digamos, del periodismo. Van a tener grandes acusaciones de inseguridad en primer lugar, ¿sí? El famoso garantismo zafaronista. Va a haber un caso muy puntual en inseguridad que explota a nivel mediático en todo el país, que fue el caso de Axel Bloomberg, que va a tener a su papá, Juan Carlos Bloomberg, pidiendo justicia y llevando la cuestión de la inseguridad a la primera plana de la opinión pública. Van a acusar al presidente, la oposición, va a acusar al presidente de los famosos decretazos, de gobernar por decretos sin recurrir al Congreso. Lo van a acusar también de un escaso apego a los principios republicanos. Fíjense, temas que están en la agenda actual, esa chicana sin sentido. Lo van a acusar del manejo de la caja, de corrupción, del uso de fondos públicos para fines no conocidos. Muchas de esas causas abiertas actualmente, sin condena firme, con muchos procesados. Bueno, en fin, como que comienza a ponerse alrededor del kirchnerismo, comienza a aparecer este halo de corrupción, ¿sí? Todo lo bueno hecho en materia política, en materia social, en materia económica, va a comenzar a ser castigado por el lado de la inseguridad en primer lugar, de la corrupción en segunda instancia, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar con eso? ¿Cómo va a lidiar contra eso el kirchnerismo? Y de hecho le va a llevar a 2 presidencias más todavía. Los vamos a ver en el próximo episodio de Historia en Podcast. No se lo pierdan porque va a ser el último de la tercera temporada. Opiniones, consejos, lo que les guste me lo pueden enviar, como siempre digo, al canal oficial de Historia en Podcast. Me encuentran de esa forma en Instagram, Historia en Podcast. Allí canalizamos absolutamente todo lo referido al podcast, información extra, contenidos para seguir aprendiendo, y de paso charlamos, si así lo desean, y si también lo desean pueden comprar los libros de la temporada 1 y de la temporada 2. Muy bien amigos, hasta acá llegamos, espero que haya sido de su agrado, nos encontramos en un próximo episodio. Chao, muchas gracias.